La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2. Veamos qué Dios tiene para nosotros esta noche. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 20 nada más. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Están conmigo? Gálatas capítulo 2, versículo 20. La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leerlo 3 veces juntos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Tienen sus Biblias ahí? ¿Pueden leerlo conmigo entonces? Gálatas capítulo 2, versículo 20. A la cuenta de 3. Vamos a leerlo 3 veces en voz alta. Lo más alto que usted pueda hacerlo sin gritar. Vamos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. 1, 2, 3. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un pasaje precioso, un pasaje maravilloso, un pasaje muy conocido por la mayoría del cristianismo, pero es un pasaje que deberíamos de aplicar día con día. Note usted que Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. A veces podríamos pensar que la vida cristiana consiste, por ejemplo, en hacer sacrificios, en hacer esto, en hacer lo otro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los judíos, basados en la ley, tenían que hacer una serie de rituales y ceremonias tras ceremonias para ser aceptados por Dios. Y no solamente para ser aceptados por Dios, sino también para perdón de sus pecados. Tenían que hacer, por ejemplo, sacrificios de machos cabríos, sacrificios de toros, sacrificios de pájaros como tortolas, palomas. Y en fin, hacían una serie de ritos y ceremonias. Por ejemplo, también sacrificaban corderos y derramaban la sangre sobre el altar, o ponían las manos sobre un cordero para expiación o perdón de sus pecados. Y era una serie, hermanos, de requisitos ceremoniales para llegar a tener esa relación personal con Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, me doy cuenta que el apóstol Pablo, en lugar de vivir bajo esos principios rituales de ceremonias y de sacrificios y de cumplimientos de ley del Antiguo Testamento, Pablo nos enseña un camino muchísimo mejor aquí en el Nuevo Testamento. Y Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, ya no tenemos necesidad de matar machos cabríos, ya no tenemos necesidad también de rociar la sangre de estos animales para vivir en comunión y relación con Dios. La clave más favorita del apóstol Pablo para tener comunión con Dios consiste en crucificarnos con el Señor Jesucristo. ¿Pero qué significa crucificarnos con el Señor Jesucristo? Significa dejar nuestra propia vida y tratar de vivir la vida que Cristo desea que vivamos en Él. ¿Cómo es la vida que Cristo desea que vivamos en Él? Una vida apacible, una vida llena de frutos, una vida nueva, una vida abundante, una vida de tranquilidad emocional, espiritual, una vida que tenga ininterrupción en nuestra relación con Dios. La relación con Dios
depende, hermanos, de ese sacrificio del Señor, pero también depende de mi comunión personal con Él. A veces yo me pregunto, ¿qué tanto estamos crucificados con Cristo? ¿Qué tan real es lo que Pablo decía él en su vida? Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y yo creo que si Pablo escribió estas palabras y si Pablo las dejó aquí como un legado espiritual para nosotros, significa que esa experiencia en la vida de Pablo fue algo real. Porque Pablo no pudo haber mentido. Porque todo lo que está registrado aquí en la palabra de Dios es verdad, es inspiración de Dios. Y Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo el poder y dirección de Dios, escribió estas palabras: porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo creo que esa debería de ser la experiencia de cada uno de nosotros esta noche, crucificarnos con Cristo. Porque cuando nos crucificamos con Cristo, estamos muriendo a nosotros mismos. Y para volver a nacer con Cristo, pues necesitamos morir con Él. El Señor Jesucristo murió, derramó su sangre por nosotros para darnos gozo, para darnos vida abundante. Y eso es lo que Él desea para nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando usted no vive para Cristo y vive para usted mismo según la carne? La Biblia nos está diciendo que cuando vivimos para nosotros mismos, ¿qué sucede? Andamos en nuestros propios deleites, en nuestros propios placeres. Andamos más bien satisfaciendo nuestra mente, andamos satisfaciendo los deseos de los cuales la Biblia nos enseña que son deseos que no le agradan a Dios. Pero cuando usted se crucifica con Cristo, la vida es diferente. La vida tiene un cambio radical porque usted está pasando por esa experiencia de día con día de estar crucificado con Él. Y cuando estamos crucificados con Él, como vuelvo a repetir, usted ya no vive para usted, usted vive para Jesús, porque usted está crucificado con Jesucristo. Y me gusta porque Pablo, cuando vivía esta experiencia de estar crucificado con Cristo, ¿sabe qué abandonó Pablo? Pablo abandonó todo su linaje, abandonó todo lo que él tenía y llegó al extremo de decir que todo lo tenía por basura por causa del conocimiento de Cristo. En otras palabras, esta maravillosa experiencia de Pablo había sido tan vívida, era tan real, que a Pablo no le importaba si era de la tribu de Benjamín, si era fariseo de fariseos, si en cuanto a la ley era irreprensible. Para el apóstol Pablo todo eso quedó atrás. Por eso él está diciendo en la carta a los filipenses que todas esas cosas quedaron atrás y que ahora él estaba extendiéndose adelante. Él podía decir esto porque había pasado la experiencia de haber estado crucificado con Cristo Jesús. Una persona crucificada como Cristo, ¿qué sucede? Cristo fue crucificado, pero también murió. Ahora, si nosotros nos crucificamos al lado de Jesús, también tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestros deseos temporales, morir a aquellas cosas que nos rodean, aquellas circunstancias que nosotros pensamos que son bonitas y agradables, morir a la apatía, morir a la indiferencia, pero resucitar a una nueva vida con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo no quedó solamente muerto y crucificado en la cruz. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús al tercer día resucitó entre los muertos. Usted tampoco no solo debe de ser crucificado y morir con Cristo, sino que también tiene que resucitar a una nueva vida con Él. Nuevas expectaciones, un nuevo estilo de vivir, una nueva manera de escoger las cosas, una vida llena de la sabiduría de Dios para que nos indique, nos dirige cómo debemos vivir la vida, no a nuestro estilo, sino al estilo de Dios. Y por eso Pablo está diciendo que él ya no vive él, ahora está viviendo ¿para quién? Está viviendo para Dios. Hermanos, qué maravilloso es vivir para Dios. Cuando usted vive para Dios, sus pensamientos y sus sueños están basados en Dios. Sus aspiraciones están basadas en Dios. Los caminos y las brechas que usted quiere hacer para caminar su vida cristiana están basadas
ya no en sus propios caminos y pensamientos, sino en los pensamientos de Dios. Y dígame usted, ¿conoce usted a alguien que ha fracasado por vivir en los caminos de Dios? ¿Conoce a alguien? Mencióneme tan solo a una persona para decirme: pastor, yo conozco a alguien que vivió tan íntimamente con Dios, caminando en su camino, respetando sus estatutos, amando la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra. Y dígame si ha fracasado este creyente. Probablemente ha tenido problemas en la vida como todos los tenemos. Probablemente las crisis llegaron a su vida como todos podemos tener crisis en momentos dados de nuestra vida. Pero que haya un fracaso en la vida de una persona que vive en íntima comunión con Dios es imposible. Podría tener penas, podría tener grandes tribulaciones, pero no de llegar a un fracaso de decir: ese hombre caminó con Dios y fracasó. Todo lo contrario. ¿Recuerda usted a Enoc en el Antiguo Testamento? Que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios se lo llevó. Y Enoc no conoció la muerte porque fue un hombre que fue transportado porque Dios se lo llevó. Cualquiera podría decir: no, Dios lo raptó porque lo libró de esto y lo otro. Simplemente el principio es que al caminar con Dios recibimos las grandes, pero grandes bendiciones de Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por ejemplo, piense usted en el profeta Elías. El profeta Elías, otro hombre que no vio la muerte, fue el profeta Elías, y le dejó como herencia espiritual a Eliseo. Le dejó el manto con una doble porción del espíritu que él mismo tenía para seguir la labor ministerial en el caso de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ¿habrá fracasado Elías? La Biblia dice que no. La Biblia dice que unos carros, fíjese bien, como que carros de fuego con caballos, vinieron y arrebataron también al profeta Elías, porque fueron hombres que habían aprendido a caminar con Dios. Y yo creo, hermanos, que Pablo también fue un hombre que aprendió a caminar con Dios. ¿Podría usted mencionar en qué problema se vio metido el apóstol Pablo? Por ejemplo, en los viajes misioneros. Por ejemplo, cuando predicaba el Evangelio en ciertas ciudades en donde era tan hostil mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Piense usted, el apóstol Pablo muchas veces fue azotado, encarcelado, fue perseguido, estuvo a punto de morir ahogado, fue asaltado por ladrones, le dieron azotes en su espalda, pero aún así el apóstol Pablo había aprendido a contentarse porque estaba crucificado con Cristo y tenía la experiencia de caminar día con día con el Señor. Qué maravilloso fuera si cada uno de nosotros retomara esta palabra del apóstol Pablo y crucificarnos con él, y matar nuestros deseos, crucificar nuestros derechos en Cristo, crucificar nuestros privilegios en Cristo. Muchas veces, hermanos, se ha dado cuenta que en el mundo éramos más tolerantes que ahora en Cristo Jesús. Se ha dado cuenta que en el mundo la gente podía ofendernos y nosotros pasar por alto la ofensa. ¿Qué pasa cuando llegamos al cristianismo? Como que cuando llegamos al cristianismo nos quebrantamos y una pequeña ofensa nos hace ser indiferentes a los demás. O simplemente alguien no te quiso saludar en la iglesia y pensaste que esta iglesia es una iglesia orgullosa, arrogante, que aquí son hermanos que no saludan bien, o hermanos que no hablan, o hermanos que nos hacen miradas penetrantes o profundas, y decimos: ya no venimos más a esa iglesia. Pero cuando vivimos crucificados con Cristo, nuestros deseos, nuestros derechos, nuestros privilegios, nuestro orgullo, nuestra jactancia, también tiene que ir al lado nuestro y ser crucificado con el Señor. Morir con Cristo para resucitar con Cristo. Entonces, lo que trato de decir con todo esto es que Pablo ya no vivía para él mismo. Pablo vivía para su Dios. Y hermanos, cuando vivimos para Dios, debemos estar llenos de pasión en el corazón. Debemos de estar llenos de pasión por buscar su presencia, por buscar su rostro. Debemos de estar llenos de pasión por hablar del amor de Cristo a otras personas. Debemos de estar llenos de pasión para, hermanos, para desvivirnos por estar en la casa de Dios. Desvivirnos por leer su palabra.
desvivirnos para tener momentos de oración, desvivirnos para tener un devocional de la palabra de Dios día con día. Pasión por Jesús. Que mi muerte con Cristo, que mi crucifixión con Cristo me dé una pasión para vivir día con día con el Señor. Vivir apasionado por Él. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo tenía esta maravillosa experiencia. Y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y note usted ahora la diferencia en esta segunda parte del versículo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne. ¿Y qué es lo que Pablo vivía en la carne? Lo que Pablo vivía en su carne son las cosas cotidianas de la vida. ¿Cuáles son las cosas cotidianas de la vida? El trabajo, relación con otras personas, llevar el sustento a la familia. ¿Qué otras cosas son la vida cotidiana? El comer, el vestirse, el trabajar dentro de la casa, el hacer las cosas de la casa. ¿Qué otras cosas son parte de la vida cotidiana? ¿Qué es el vivir? ¿Qué es el vivir? Lo que ahora lo vivo en la carne, sus quehaceres, su forma de ser con los demás, es parte de lo que usted es en su propia carne. Pero Pablo está diciendo esta noche que ahora lo que él vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué en la fe del Hijo de Dios? ¿Podremos tener salvación a través de otra persona? ¿Podremos tener perdón de pecados a través de otra persona? ¿Podremos tener una vida abundante por medio de otra persona? No, solamente es a través del Hijo de Dios. Pero nuestra fe en el Hijo de Dios. Y cuando nuestra fe está depositada en el Hijo de Dios, hermanos, la vida es más práctica de llevarla. La vida es más fácil de llevarla. ¿Se imagina usted si nosotros no tuviéramos un enfoque de fe? Si no tuviéramos un objetivo de nuestra fe, ¿cómo sería nuestra vida? Nuestra vida sería como ir en el mar, sin ninguna brújula, sin ningún sentido, sin saber a dónde dirigirnos, porque no tendríamos ningún objetivo, no habría seguridad de lo que estamos haciendo, no tendría significado nuestra vida si no fuera por la fe en Cristo Jesús. Y yo creo que Pablo es lo que está tratando de decirnos esta noche, que hay que vivir todo lo que nosotros vivimos, vivámoslo y hagámoslo en la fe del Hijo de Dios. Y él termina diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. ¿Usted cree que podemos experimentar amor más grande fuera del Señor Jesús? La gente puede decirnos que nos ama. Su esposo puede decirle te amo, su esposa puede decirle te amo, sus hijos pueden decirle te amo, su novia, su novio puede decirle te amo, los amigos íntimos pueden decirle a usted que le aman. Pero ¿será ese amor más grande que el amor de Jesús? La respuesta es no. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que lo que hay que vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó. ¿Y qué amor más grande el del Señor? Imagínese usted lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Es un amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Es un amor universal para todo el mundo. Y es un amor que sobrepasa cualquier barrera, cualquier límite. Está sobrepasado por el amor de Dios. Nadie puede amarnos más que nuestro Dios. Y por eso Pablo tenía razón en decir: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué entrega más grande, hermanos? La del Señor Jesucristo. Por eso debemos aprender a vivir, a crucificarnos en Él. Permitámosle a Dios esta noche que cada día nosotros podamos decirle a Él: Señor, ayúdame a crucificarme contigo, a crucificar mis pasiones, mis deseos, a crucificar mis derechos, mis privilegios, a crucificar también aquellas cosas que a ti no te agradan, que no van de la mano contigo.
Y cuando usted aprende, igual que yo, a vivir crucificado con Cristo, las cosas, hermanos, en nuestra vida interiormente serán totalmente diferentes. Porque ya no vamos a vivir nosotros, sino que vamos a vivir en Cristo. Y Cristo va a vivir en cada uno de nosotros. Es una situación, como decirles, recíproca, en donde yo vivo con Cristo, en donde Cristo vive conmigo, en donde estoy crucificado juntamente con Cristo, y Cristo está haciendo la obra en mí cada día para fortalecerme, para ayudarme y para sacarme adelante. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios grandioso. ¿Por qué no crucificarnos con Él y morir con Él y resucitar también con Él? Todos los días, hermanos, fíjese bien, todos los días para Pablo era una experiencia bonita y diferente de vivir con Dios. El día de hoy ya pasó, mañana será otro día. ¿Por qué no le permitimos a Dios que el día de mañana sea un nuevo día con una experiencia maravillosa de volver a crucificarnos con Él y caminar con Él? Dormir con Cristo, vivir con Cristo, comer con Cristo, estar al lado de Jesús, caminar con Jesús, platicar con Jesús, estar crucificado con Él en esa cruz y resucitar con Él a una vida nueva para que nos dé el poder para seguir viviendo la vida cristiana. En Cristo somos victoriosos. Por eso Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo el Nuevo Testamento, en las 13 cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, está mencionando siempre a Cristo como su guía, como su fortaleza, como que Cristo es el todo para él. Y yo pregunto esta noche, ¿Jesucristo es el todo para nosotros? ¿Él es la realidad en nuestra vida? ¿Es la experiencia personal en nuestra vida? Cuando nosotros lo hagamos real, hermanos, vamos a amarlo vehementemente, vamos a seguirlo con pasión, vamos a seguirlo con amor, con ahínco. ¿Por qué? Porque estamos crucificados con Él. Qué lindo es que tenemos esta noche, por lo menos tenemos casi llena esta parte de acá. Y quiero animarlos, hermanos, para que vengamos los miércoles. Quiero animarlos para que vengamos los domingos. Quiero animarlos a que abandonemos ese mal deseo de decir: no, ¿para qué voy a la iglesia? O vamos a ir a escuchar lo mismo, a cantar lo mismo, o al mismo lugar, con las mismas paredes, las mismas luces. Hermano, pongámonos en el corazón el propósito de ser hombres y mujeres y de ser una iglesia que ama al Señor con pasión, que en su corazón se desborda para que se llegue el día domingo para venir a la casa de Dios, y que usted pueda pensar que el día domingo es un día de entusiasmo, es un día de refrigerio con Dios, es un día de caminar con Dios, un día de comunión con Dios. Que usted pueda pensar que el domingo no es un domingo de sacrificio, de decir: ay, otra vez levantarme temprano y bañarme, ir a la iglesia. No, todo lo contrario. Desde el día viernes usted vaya pensando: qué bueno, no me aguanto porque llegue el domingo, quisiera que el domingo viniera rápido. Así como cuando esperamos una sorpresa, como que estamos desesperados para ver qué hay en la sorpresa. O así cuando esperamos el día de nuestro cumpleaños, o esperamos la visita de un familiar y de un ser querido, que deseamos que los días pasen, hermanos, pasen rápido. El día viernes, piense usted: hoy es viernes, solo me falta un día más para que yo llegue a la casa de Dios el día domingo. Se levanta temprano, se seca el pelo, se resura, se echa la loción, el desodorante, se pone la mejor ropa que usted tiene y se viene para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay grandes bendiciones. Pasión por seguir a Dios, pasión por congregarse. Hermanos, que retomemos ese deseo cada miércoles de venir a la casa de Dios. Ya viene la temporada del frío, ¿sí o no? La temporada del frío, y junto a la temporada del frío, como que ahora el día se va más rápido porque ahora más temprano se hace oscuro. En el verano el día se siente hasta más largo porque son las 7 de la noche y todavía hay sol. Son las 8 de la noche y todavía está bien claro. Ya como 8:30, 9, vamos viendo las estrellas. Pero ahora son las 6 o 5 de la tarde y va a comenzar a oscurecer más temprano, más temprano. Y entre más temprano veamos la oscuridad
Y entre más frío venga, nos vamos a sentir como que no queremos venir a la iglesia. Como que queremos mejor quedarnos en la casa tomando un chocolate, tomando un té, sentados viendo la televisión. Pero hermano, nada de eso importaría si usted tiene pasión por las cosas de Dios, si tiene el celo y pasión por seguir al Señor. Por eso, qué bueno que estamos aquí muchos hermanos, para decirles, hermanos, retomemos esto de los miércoles, vengamos a la iglesia, no faltemos los domingos, vengamos a la casa de Dios, vengamos entusiasmados, dejemos los problemas afuera, dejemos los problemas en la casa, y cuando usted salga, olvídese, no retome los problemas, y cuando llegue a la casa, olvídese que dejó un problema ahí. Déjese el problema en las manos de Dios y usted verá cómo Dios con el tiempo le ayudará a resolver esos problemas. Pero debemos tener pasión por Cristo, estar crucificados con Cristo Jesús. Aquí en Katy, donde estuve predicando este fin de semana, la iglesia no está ubicada en un lugar como este que está dentro de la ciudad. La iglesia está fuera de la ciudad, eso es como el campo. Y yo le decía a los hermanos que me hospedaron allá, le digo, porque son salvadoreños, le digo, hermano, ¿no te parece que aquí es como que si fuéramos para San Miguel o para La Unión? Porque las calles son de doble carril y lo que hay a los lados son vegetaciones. Entonces, la gente llega desde afuera, que es la ciudad, y se meten al campo donde está el templo. Y qué bendición es ver los carros que vienen de estas dos calles de doble sentido y entran al templo. Un templo que tiene 10 hectáreas de terreno, es un terreno inmenso. En aquel tiempo costó $145,000, imagínense, 14 hectáreas. Aquí en esta propiedad creo que hay 1,5 hectáreas. Ahora, estamos hablando de por lo menos 11 veces más que esta propiedad. Y tienen un templo muy bonito, pero la gente no vive alrededor del templo en la comunidad como acá. La gente viene de afuera hacia el campo y ahí tienen el templo. Y ver a los hermanos, qué gran bendición ver muchos hermanos glorificando al Señor, que vienen en sus autos, en sus carros, y ver las familias entrando en el templo. Y cuando yo vengo aquí, me gozo también cuando vienen los hermanos entrando al templo. Por ejemplo, hoy que vi que los hermanos estaban entrando y entrando, digo, hoy vamos a tener un lindo servicio, vamos a ver muchos hermanos cantándole a Dios con más ánimo, con más fuerza. Y por eso digo, predicar sobre la pasión por Cristo, crucificarnos por Cristo y venir a la casa de Dios. No piense usted que los miércoles es algo tedioso también ir a ver 4 peloncitos en la iglesia. No, hermanos, el único peloncito aquí soy yo. Pero todos podemos venir a la casa de Dios y podemos gozarnos en el Señor. ¿Sabe qué nos hace falta, hermanos? Nos hace falta entusiasmarnos unos a otros, animarnos unos a otros, decirnos unos a otros que nos necesitamos ver en la casa de Dios. Necesitamos no solamente decirle te extrañé la semana pasada, sino motivarle a caminar cada día con Dios y ser apasionado por Dios y crucificarnos con el Señor Jesucristo. Y cuando esto suceda, vamos a tener una linda pasión por las cosas de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 al 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Cuando vivimos solo en la carne, hermano, yo le aseguro, como dice Pablo, los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne, y ya no hay lugar para pensar en las cosas de Dios. Ojalá que todos los que estamos aquí agarremos este mensaje de crucificarnos con Cristo, vivir para Cristo, venir los miércoles, venir los domingos, participar en los eventos de la iglesia como este evento que tenemos el próximo sábado de la vida y la red, y venir. No importa, usted puede decir no tengo ningún amigo, usted venga para participar. No necesariamente tiene que traer a alguien. Si tiene a alguien, qué bueno. Si no lo tiene, véngase y juntos desarrollamos este evento para honra y para gloria de Dios. Animémonos, hermanos, hagamos cosas lindas para Dios, caminemos con Dios, animémonos para venir a la iglesia, alistémonos cada miércoles, preparémonos cada domingo para venir temprano a la casa de Dios, y verá cómo Dios florecerá no solamente nuestra iglesia, florecerá nuestras vidas internas, espiritualmente hablando.
seremos más lúcidos, seremos más espontáneos, seremos más prácticos en la manera de ver la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el deseo de estar en la casa de Dios. Pero si usted viene sin el deseo, desde que usted dice, hoy va a ser un día aburrido, usted ya está fracasando en su día. Desde que usted dice, este día no va a servir para nada, usted ya está fracasando en su día. Desde que usted se levanta el domingo y dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, es más, ni voy, usted ha comenzado a fracasar. Pero si usted, desde que el momento en que usted se levanta, se despierta y abre sus ojos, mira su reloj y dice, hoy es un día lindo, un día agradable para ir a la casa de Dios, y usted se reanima, usted se levanta, usted sale victorioso, victoriosa, porque usted venció la comodidad de la cama, la comodidad del sueño, y usted le permitió a Dios reanimarse y venir a la casa de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo esta noche. Y pensemos, hermanos, que Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Levantemos, como dije antes de irme para Houston el domingo antepasado, levantemos estas manos caídas y las rodillas paralizadas y caminemos para Dios. Cierre sus ojos y oramos esta noche. Señor, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones. Gracias por este privilegio que nos has dado de estar en tu casa. Te suplicamos, Señor, que tú nos bendigas, te suplicamos que tú nos guardes y te pedimos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que vinieron esta noche. Señor, ayúdanos a hacer real esta experiencia del apóstol Pablo, de estar crucificados contigo, Señor, y de permitir que vivamos contigo y de que tú vivas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Fortalece nuestras vidas, entusiasma nuestro espíritu, de tal manera que podamos cada día agradarte y honrarte a ti, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo.